Ante todo, bienvenidos a este nuevo episodio. En esta serie de videos profundizamos en la palabra de Dios, explicamos el Evangelio, pero también lo aplicamos a nuestra vida. Y esta es una riqueza de por sí. Hoy de manera particular quiero centrarme en un aspecto de la Sagrada Escritura que el Evangelio que vamos a escuchar hoy y a explicar y aplicar a nuestra vida nos permite desentrañar. Y me refiero a la imagen del monte o de las montañas en general. Usualmente, y esto no es una opinión personal, sino que es así una constante en la Sagrada Escritura, las montañas, los montes, son lugares que posibilitan el retiro de las personas. Las personas llegan allá para encontrarse con Dios. Y estando allá, Dios también sale al encuentro. Usualmente es así. En las montañas, en los montes, hay la posibilidad de un encuentro. De ahí que muchos episodios de manifestaciones de Dios ocurran precisamente allí. El evangelio que hoy vamos a desentrañar es el de la transfiguración. De hecho, ocurre en una montaña. Nosotros vamos a desentrañarlo explicándolo en un antes, en un durante y en un después. Porque la narración del Evangelio justamente permite estos tres momentos cronológicos. Antes de llegar ahí, lo que sucede estando allí y lo que pasa después de que bajan de aquel monte. Vamos a escuchar entonces primero el Evangelio que en este caso se encuentra en San Marcos capítulo 9, versículo del 2 al 10. Lo escuchamos y después lo explicamos y posteriormente lo vamos aplicando. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz que desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Para quien aún no me conoce, soy el padre Jorge Enrique Mujica. He estado dándole vueltas a este evangelio a lo largo de la semana, sabiendo que a lo largo de estos 2 milenios de historia, muchos antes que nosotros también han reflexionado, han meditado este pasaje concreto del evangelio. Yo he querido repasarlo con ustedes en 3 momentos. Como dije al inicio del video, uno antes, uno durante y uno después de que bajan del monte. Vamos primero al primer momento, valga la redundancia, al antes. Me llama la atención que el Evangelio refiere claramente que estos 3 discípulos, eran 12 los apóstoles, pero solamente llevó a 3, no a los 12. Un grupito dentro del grupito acompañaron a Jesús, pero lo acompañaron no porque nació de ellos la iniciativa de querer subir una montaña. Una montaña ya de por sí supone un esfuerzo mayor, menor, pero supone un tipo de esfuerzo, porque usualmente es cuesta arriba. Los discípulos no tienen la iniciativa de subir una montaña,
porque como para qué no, tienen a Jesús con ellos, ya Dios está con ellos. Sin embargo, Jesús es el que toma la iniciativa de subir con ellos, invitándolos a que le acompañen. Y entonces aquí encontramos algo que es una imagen de la vida, porque aunque no lo mencioné explícitamente desde el inicio, este desentrañamiento del Evangelio tiene de fondo la imagen de las montañas como la imagen de mucho de lo que sucede en nuestra vida. Es verdad que una montaña puede ofrecer un panorama maravilloso una vez que se está en la cima, pero también es verdad que si uno tiene vértigo y desde arriba se ve muy fácilmente un precipicio, lo más común es que suscite, si alguien padece un vértigo, una especie de ansiedad o de temor o de miedo, que uno preferiría no estar allá. Pienso que si alguno de ustedes ha subido un juego mecánico como la montaña rusa, sí, primero la montaña va, el carro en la montaña va subiendo poco a poco, más o menos despacio. Cuando uno va subiendo y que las cosas van aparentemente tranquilas, como que el avance hacia la cima se va haciendo más llevadero porque es más o menos lento. Sin embargo, una vez que uno se posiciona allá arriba y ve alrededor, como que experimenta esa reflexión instantánea del en qué momento me subí o qué me espera ahora, con esta expectativa de la sorpresa. Y una vez que se deja caer el carro en la montaña rusa, se experimentan un montón de sensaciones. Podemos quitar la montaña rusa y podemos poner un bungee, una cuerda, un paracaídas, o el simplemente estar en una posición de altura. Ya que estamos allá, las cosas cambian en la manera como las vemos. Pues, en este caso, muchas veces uno podría ser como los discípulos que preferirían, es decir, no tomamos la iniciativa de ser nosotros los que queremos subir. Es Jesús el que nos empuja. Porque tantas veces en nuestra vida necesitamos verla no desde abajo, sino desde arriba. Sucede que desde arriba tantas veces las cosas se ven mejor, hay una perspectiva mayor. Cuando vemos las cosas desde abajo es complicado ver más allá de algunas paredes de una cierta distancia horizontal. Desde arriba las cosas cambian, al menos porque da una amplitud mayor. Jesús les lleva y les posibilita el llegar para tener una visión distinta de lo que ha sido la experiencia que han tenido ellos de Él. Y entonces aquí esto ya entronca en una experiencia más cercana también con nosotros en cuanto también apóstoles por el bautismo. Y me refiero a esta dimensión de ver las cosas como las suele ver Dios, que es desde arriba. Cuando Dios nos invita a subir, no se trata de fijarnos en el esfuerzo, en lo lento que podemos ir cuando vamos cuesta arriba, sino en la pregunta de ¿qué nos quiere mostrar Jesús? Ni siquiera es el tema de a dónde nos quiere llevar, es ¿qué nos quiere mostrar Jesús? Pero para tener esa respuesta hay que llegar arriba. La respuesta no se da en el camino, aunque en el camino hay otra forma de respuesta, que es la compañía de un Dios que no solamente manda a que vayamos hacia allá, sino que nos va acompañando en el camino. Si en esta analogía de las montañas como esas experiencias a veces también difíciles de la vida, captamos, intuimos que Jesús nos quiere mostrar algo allá, pero para que nos pueda mostrar algo allá necesitamos avanzar y muchas veces eso va a suponer un esfuerzo. Las cosas las asumiríamos y las enfrentaríamos de una manera diferente, porque hoy en día lo que sucede es que hay una cultura del no esfuerzo, es decir, de la obtención de cosas fáciles. Pero en esta subida, la subida de por sí
implica algún tipo de esfuerzo. Es verdad que quien está un poco más experimentado, más ejercitado, quien ha tenido una repetición en el que incluso ya no espero a que sea Dios, Jesús, el que me invite a subir, sino que muchas veces yo tengo la iniciativa de subir allá para provocar eso que Dios me quiere mostrar, como una forma de preguntarle. Yo subo y te pregunto, ¿qué me quieres mostrar? Pero otra vez en la vida no tenemos esa iniciativa, estamos más cómodos en nuestro medio ambiente, en lo que se ha denominado hoy como un concepto muy extendido que es nuestra zona de confort. Si queremos ver en medio de nuestra vida o de esa situación difícil de vida con los ojos de Dios, tenemos que subir. Y muchas veces Dios nos va a suscitar eso. Vamos, te invito, vamos cuesta arriba. Uno puede experimentar más o menos docilidad, pero el Señor va a estar ahí insistiendo, susurrando en nuestro interior con esa vocecita que nos dice, vamos, subamos. Ojo, que aquí lo interesante también es que no nos dice sube, nos dice vamos. Y esa es una bendición en sí misma, incluso si no nos dijese nada arriba, incluso si no nos mostrase nada arriba, porque es la bendición de ir con Él en el camino, en esta montaña de nuestra vida que a veces es difícil, pero que nos hace ver que no vamos solos. Un segundo momento es lo que sucede estando allá arriba. Es el centro de este evangelio que hemos escuchado. Arriba sucede lo que ha denominado en conjunto a estos versículos que acabamos de leer del Evangelio de San Marcos, del versículo 2 al 10, 8 versículos. La transfiguración. Más que una transfiguración, es decir, la comprensión del hecho que el evangelista se esfuerza en explicar con esa manera de lo que perciben los apóstoles, que es a Jesús resplandeciente, y que lo explica con la imagen de unos vestidos blancos que ninguna persona que ha lavado antes cosas blancas ha podido dejar así. En realidad la podemos explicar de una manera más amplia, como son las teofanías. Una teofanía es una manifestación de Dios. Por tanto, no es algo que nosotros provocamos. No es algo que yo, porque hago una serie de cosas, entonces Dios me responde con esto. La invitación de Jesús podía ser en sí misma simplemente subir, y ya la respuesta a esa invitación es la compañía. Pero como usualmente las montañas son lugares de retiro y de encuentro con Dios, Jesús da un regalo, y este regalo es esa manifestación de Dios. Entonces, esa manifestación de Dios tiene dos maneras, dos expresiones. Una expresión es lo que son capaces de ver, es decir, algo asociado al sentido de la vista, y por otra parte lo que son capaces de escuchar. A mí me impresiona que estos tres apóstoles no es que recibieron como premio a una subida esta voz y esto que vieron. Dios quiso darles eso. No fue como en matemáticas, la suma de dos factores que necesariamente da como resultado este otro factor, este otro número. Dios ha suscitado desde el comienzo esta invitación a salir de la zona de confort, subir, y Él quiere manifestarse. Muchas veces en nuestra vida es así. A veces estando arriba, primero tal vez no vemos nada, pasa el tiempo, y entonces le interrogamos a Jesús preguntándole, Señor, ¿pero para qué me quisiste traer hasta acá? Pero es que no escucho nada, es que no veo nada.
Es curioso que no nos dice el Evangelio cuánto tiempo pasó desde que salieron del lugar al que estaban, subieron, cuánto tiempo se quedaron allá, cuánto tiempo esperaron para ver lo que vieron, para escuchar lo que escucharon. Los tiempos de Dios también en nuestra vida, y nos damos cuenta de eso en la experiencia común, a veces nos gustaría que las respuestas de Dios a lo que pedimos, y también muchas veces a lo que hacemos, fuesen un poco más rápidas, más aceleradas, un poco, por decir así, más mecánicas, ¿no? Yo hago esto y entonces lo que debo recibir es esto otro. Un paréntesis. Muchas veces no es que Dios no quiera darnos pronto las cosas, es que no estamos preparados para recibirlas prontamente. Muchas veces Dios tiene que hacer el esfuerzo de que esto no se convierta como un pedido de Amazon más, una playlist que hice o una música que puse. Es impresionante, ¿no? Y como hay tantas canciones que van convirtiéndose en una especie de canciones basura. La escucho hoy, la desecho mañana y va pasando. Y a veces esa mentalidad se va metiendo también en nuestra manera de percibir la relación con los demás, incluyendo a Dios como alguien distinto a nosotros mismos. Acostumbrarme a, entonces, si yo hago esto, debo recibir esto. Dios casi siempre quiere darme lo mejor a mí. Digo casi siempre porque a veces nos hace esperar. Pero ese esperar supone que yo esté preparado para recibir lo que yo pedí. De manera que no me habitúe y no forme mi mentalidad de una manera que no corresponde a concebir adecuadamente en mi vida cómo funcionan las cosas que le pido a Dios y cómo Dios me las concede. Entonces, ¿qué sucede con estos apóstoles? Escuchan y ven. Dios les permite esta teofanía, esta manifestación. Ven y es algo impresionante porque es un esplendor de Dios que además de ver a Jesús en este esplendor, ven a dos personajes del Antiguo Testamento, es decir, ni siquiera contemporáneos de Jesús, muchos siglos antes que Jesús, que es Moisés por un lado y por otra parte Elías. Elías que representa a los profetas, Moisés que representa los patriarcas. Patriarcas como los padres del pueblo, los primeros, los iniciadores, los fundadores, los que llevaron al pueblo elegido de Egipto a la tierra prometida. Y Elías como un representante de todos los profetas. Pues al centro real de esta parte del Evangelio, que es esta segunda parte, que es lo que sucede estando allá arriba, el poder ver las cosas como Dios las ve, en realidad el sentido más importante es el oído, porque se escucha una voz que dice el Evangelio, es la voz del Padre, que dice una cosa: escuchadle. Este es mi Hijo amado, escuchadle. Esto es central y esto es lo más importante también para nuestra vida hoy. Porque llegando arriba, lo impresionante es que Dios no solamente muestra, es decir, lo que muestra no es lo más relevante. Porque no hay ninguna voz que diga, vean, es que de hecho están viendo. En cambio sí dice escucharle. Escucharle. Y escucharle, fíjense, yo no sé si ustedes conocían que obedecer tiene que ver con escuchar etimológicamente. Porque viene de dos palabras y una de ellas es audire, que es escuchar. O sea, puedo obedecer porque antes he sido capaz de escuchar. Y eso tiene que ver con nuestra propia vida. Porque hoy vivimos tremendamente en una desobediencia entendida en este sentido etimológico. No soy capaz de obedecer a Dios
Porque antes no he escuchado a Dios. Y no he escuchado a Dios porque tantas veces me ha faltado esa dimensión ascética, ascesis, como eso que yo hago por amor a Dios nuestro Señor, que en este caso es, fíjense cómo nace primero como una emoción. Es Jesús el que invita, el que suscita salir y subir la montaña. Muchas veces nosotros en nuestra vida vemos montañas, obstáculos frente a nosotros y nos quedamos contemplándolos o pensamos, es que no puedo, lloramos, nos vencemos antes siquiera de comenzar el camino. Y Jesús muchas veces nos dice, no, sube, sube, pero yo voy contigo, no, nada más sube tú. Sube tú, me mandas un WhatsApp, me mandas foto, a ver cómo se ve desde allá. No, no es así. Dice Jesús, subamos, los dos. Y ya ese camino en sí mismo, subiéndolo con Él, sería un fruto. Pero arriba se ve y además, o sobre todo, se escucha. ¿Cuántas veces nuestras montañas vemos desde arriba un poco mejor, un poco más claro? Pensamos, vaya, valió la pena. Pero nos falta escuchar. Si he dicho que las montañas, lo mencioné al comienzo, en la Sagrada Escritura, son lugares de retiro, de encuentro con Dios, vean ustedes que podrían tomar como tema qué sucede en las montañas según la Biblia, y es que en muchas montañas es esto, teofanías, Dios que se manifiesta, las tablas de la ley, las bienaventuranzas, hay muchos episodios así. Y Jesús, en este caso, no es el mismo el que se autopromociona, es el Padre que habla y esta voz interpela. ¿No es verdad que muchas veces también nosotros en este concepto de la montaña como el lugar al que vamos a encontrarnos con Dios y por tanto a hablarle también a Dios? ¿Cuántas veces vamos nosotros y le decimos a Dios lo que llevamos dentro, lo que nos preocupa, lo que nos aqueja, lo que necesitamos? Permítame un paréntesis, hoy una reducción bastante frecuente de la oración, que es nuestra comunicación con Dios nuestro Señor, tiene que ver con que la reducimos solamente a peticiones. Dame, dame, dame. Yo creo que si Dios fuera un poco como nosotros, llegaría a un punto en que diría, saben que ya me tienen hasta arriba porque solamente me están pidiendo. Pero ya luego la oración de gratitud, pues es más escasa, escasea cada vez más. Para pedir somos buenos, pero para agradecer no siempre lo somos. O simplemente para tener un trato con Él, ¿no? Porque en definitiva la oración, de la manera más elemental que podemos comprender, es este trato continuo y frecuente que tenemos con Él. Y cuántas veces ese trato, que según la personalidad de cada uno puede ser con gestos sencillos. Hace poco repasaba el libro de los lenguajes del amor, el primero que tiene esos 5 lenguajes del amor, de palabras de reafirmación, de contacto, de regalos, no se fueron los otros dos, pero el primero que los tiene es Jesús con nosotros. Y muchas veces nosotros con Él, nuestra oración, nuestra comunicación, nuestra relación es pedir, 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 pedir. Bueno, sí, cierro el paréntesis. Esta montaña, como lugar al que pedimos, debe ser más comprendido como el lugar en el que hablamos. Y como hablamos, también se puede pedir. Pero no basta simplemente con decirle lo que yo traigo dentro. Porque muchas veces falta la otra parte, que es escuchar lo que Él me tiene que decir. Porque tantas veces eso que pido es bastante probable que no me conviene. Y si no me conviene, vale la pena que escuche los motivos que Dios quiere darme para decirme por qué no.
Muchas veces lo que sucede es que lo primero que me viene a la cabeza es que ya se lo dije, entonces me lo tiene que conceder. Muchas veces no lo quiere conceder. Muchas veces no, porque no nos conviene que nos lo conceda. Pero a veces pensamos que por haberlo manifestado, entonces ya, Él me lo tiene que dar, pero el Señor le gustaría poder explicarnos por qué no, por qué sí, y a veces, antes siquiera de poder decir sí a lo que sí nos quiere dar, es, espera, te quiero hablar de otras cosas más, porque también hay cosas que todavía no me pides y que también son importantes para ti, aunque no las ves todavía ahora. Yo estoy seguro que muchas veces, si, si de verdad conocíamos el corazón generoso de Dios, no solamente prescindiríamos de cosas irrelevantes, sino que le pediríamos, nos adelantaríamos, podríamos tener la sinceridad, la confianza de pedirle cosas importantes que vamos a necesitar en el futuro, pero importantes, porque a veces pedimos lo inmediato. Es como cuando pues ya estamos en el momento de, de una fiesta y se nos olvidó que faltaban los globos. Y es domingo, ¿dónde encuentro una tienda abierta para comprar los globos? Pues la respuesta, cierro el paréntesis, la respuesta que da el Padre una vez que nos tierra es que lo escuchemos. La pregunta para nosotros es si eso es una constante, porque que tal vez le hablamos, a veces simplemente para pedirle, pues es bastante posible que sea así. Pero ¿cuántas veces lo escuchamos? Eso puede ser que sea menos frecuente. ¿Cuántas veces escucho al Señor? Que es otra manera de decir cuántas veces simplemente voy a decirle, aquí estoy. Voy a sentarme, voy a ponerme de rodillas, no voy a leer, no voy a decir nada, vengo a que me hables. ¿Sabes? A veces el Señor necesita tiempo para saber cómo decirnos las cosas. Y a veces también nosotros necesitamos destaponar nuestros oídos. Pienso que hoy sucede con bastante frecuencia que una respuesta que podríamos dar es que a mí Dios no me escucha. Y créanme que no es así. Más bien sucede que hoy tenemos tantas distracciones mentales que nos impiden escuchar lo que de hecho Dios nos quiere decir. Mucho de lo que escuchamos en música, mucho de lo que vemos en las series, mucho de lo que vemos y escuchamos en las redes sociales, puede ser que tú cierras el teléfono, apagas el teléfono, lo dejas en un lugar distinto al que estás, pero mucho de lo que vimos y de lo que escuchamos se queda aquí, se queda en nuestra imaginación y alimenta nuestros pensamientos. Y a veces traemos un aturdimiento de imágenes y de sonidos, la cancioncita merodeando, que incluso puede ser que tú estás dentro de un templo tarareando mentalmente en tu interior una canción que escuchaste que nada tiene que ver con Jesús. Y la canción, por mucho que no traigas los aparatos puestos en los oídos, la canción está en tu cabeza reproduciéndose y el sonido es tan alto que no te permite escuchar o no nos permite escuchar lo que Dios nos está queriendo comunicar. Entonces, es obvio que si yo no escucho lo que Dios me quiere decir por imposibilidad de una serenidad, de un ambiente, de una desintoxicación también en ámbito digital, pues es complicado que yo vaya a poder escuchar al Señor de otra manera, porque no he fomentado el ambiente propicio para poder acoger su palabra en mi interior. Y eso nos habla en un contexto que no solamente es el de Cuaresma, no de un ayuno digital, porque yo estoy convencido que muchas veces cuando muchos católicos se van en Cuaresma de las redes sociales, a no ser que de verdad llevan un proceso ascético de vida interior grandísimo y que además no solamente son las redes sociales, muchas veces algo más amplio, es una vida interior mayor. Muchas veces
el demonio se aprovecha de la ausencia de muchos católicos en las redes sociales para hacer mal, porque quizá un post, un comentario, un video enviado adecuadamente en las redes sociales también durante el Cuaresma le iba a hacer un bien a alguien que ya no se lo hizo porque tal vez tú interpretaste que tenías que ayunar cuando quizá ni siquiera tienes un director espiritual, no lo reflexionaste adecuadamente, etc. Esto no es poner en duda a nadie. De hecho, casi estoy seguro que ninguno de ustedes, por el hecho de estar viendo este video en este periodo, tienen algo así, pero yo voy más, en lugar del ayuno digital, yo voy más por la ascesis digital que implica una forma de disciplina interior y que se prolonga toda la vida, no solamente un momento al año. Una ascesis como ese ambiente que también posibilita que yo escuche al Señor para que pueda obedecer al Señor. Es curioso que le dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y ahora viene el tercer momento. El tercer momento es cuando bajan del monte donde hubo esta teofanía a la que llamamos transfiguración, aunque lo más relevante no es lo que se ve, es lo que se escucha. Porque cuando bajan, Jesús les prohíbe contar lo que sucedió y les habla de la resurrección. Es impresionante porque acaba de decir que lo escuchen. Escuchar tiene esta raíz que viene a obediencia. La obediencia es lo que les está pidiendo, no contar nada, pero les ha hablado de la resurrección, por tanto lo han tenido que escuchar. Y ahora fíjense lo que sucede. Cuando se escucha a Dios, hay resonancias interiores también. Lo mismo que sucede, pero en un sentido negativo con la música, la serie, las imágenes, sucede también con lo bueno. Hay una resonancia, permanece en nuestro interior, le damos vueltas. Si al comienzo podemos asociar a subir la montaña a una moción de Dios, como también a nosotros puede suceder en la vida, Dios que nos habla y nos dice, vamos, a esta bajada y a lo que sucede ya estando abajo, podemos asociar una luz. La moción tiene que ver con la voluntad, empuja la voluntad. La luz ilumina la inteligencia. Las dos son gracias que vienen de Dios, del Espíritu Santo. Y la luz, que es esto que están ya razonando, que les ilumina la inteligencia, les permite por primera vez enfrentarse a algo que es lo más importante en el cristianismo, que es la resurrección. Porque lo importante no es que Dios se encarna, que eso ya es súper importante. Lo importante es que Dios resucita después de que lo matan. Porque si no hubiera resucitado, entonces no era Dios. Pero está resucitado. Y entonces, lo impresionante aquí es que Él les ha dicho que no lo digan, lo que vieron. Porque la credibilidad no va a venir solo de lo que se ve. Y digo solo porque ahora conocemos qué sucedió y podemos pasarlo también a lo que sucedió en otro monte, el monte de la crucifixión, el Gólgota. Lo que sucede ahí, en esa teofanía, es creíble, se puede escuchar las 7 palabras de Jesús, no solo por lo que se ve, que es una tumba vacía, después de bajarlo del Gólgota y enterrarlo, sino también por lo que se testimonia. No es tanto lo que se dice, sino lo que se ve, y lo que se ve lleva a querer escuchar. Es decir, el testimonio entra, sí, por los ojos, pero el entrar por los ojos hace que la mente se pregunte, ¿y esto? Entonces al preguntar, entonces hay que hablar. Y hablando nosotros, es decir, dando testimonio de la resurrección, de creer en un Dios vivo, entonces Dios se vale de nosotros para que con nuestro testimonio, como algo que provoca el que alguien se pregunte, podamos hablar también con palabras de nuestra fe. Y esto es lo maravilloso. Y todo esto
es una montaña. Porque en nuestra vida, como comenzamos diciendo, a veces esas montañas que nos dan miedo, esas montañas sobre todo cuando son problemas que no tenemos previstos, Dios nos invita a subirlo, pero no solos, con Él. Supone un esfuerzo. Llegamos arriba y quizá no inmediatamente vemos las cosas claramente, no escuchamos la voz de Dios claramente, pero sí sabemos que estamos invitados a ver y escuchar, que en algún momento Dios se va a manifestar. Y bajando de ahí de nuestro problema, es decir, una vez que hemos ido superando ese problema con la ayuda de Dios, porque nos ha hecho ver como Él ve, que es desde arriba, entonces nuestro testimonio de cómo afrontamos esa montaña se convierte en un medio de evangelización. Porque las personas viéndonos a nosotros se preguntan y preguntando nos dan pie a poder hablar de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y esta es la gran lección de una montaña, que Dios nuestro Señor, llevándonos allí, nos convierte en apóstoles que con el testimonio de lo que Dios hace con nosotros al sacarnos, llevarnos, acompañarnos, mostrarse, ayudarnos a iluminar nuestros problemas, a arreglar nuestros problemas, eso es un testimonio. El testimonio interpela a otros, los otros se preguntan, nos preguntan, podemos hablar de lo que Dios ha hecho, y esto es una cadena de bien a partir de una montaña. Termino con esto. Es impresionante que en las montañas, en la Sagrada Escritura, casi siempre son solamente hombres los que suben a las montañas. Lo podemos ver en un montón de pasajes. Son hombres los que suben a las montañas, a este retiro, a este encontrarse con Dios. Tienen que ir a la montaña. Piensen ustedes, cuando el niño Jesús, en Jerusalén era un monte, el monte Sión, y las personas tenían que ir a la montaña, y muchas veces los que iban más eran los hombres. Pero quiero decirle algo a las mujeres que es maravilloso. Mientras que muchos hombres tienen que ir a la montaña, en la Sagrada Escritura, con las mujeres Dios va ahí donde ellas están. Y esto da un giro diferente que no lo vamos a tocar ahora, pero quería subrayarlo. Porque muchas veces Dios, aunque esto lo he aplicado a todos, el tema de la transfiguración, muchas veces Dios hace que nosotros, hombres, subamos, pero con las mujeres va a su encuentro ahí donde están. Tal vez tendremos que dejarlo para otro día. Hoy hemos terminado. Qué maravilloso poder explicar el Evangelio, pero también aplicarlo a nuestra vida. Si hoy tienes en tu vida una montaña delante, déjate acompañar por Dios. Sube a esa montaña. Ten paciencia para que cuando estés allá, en algún momento Dios se muestre, se manifieste, tenga esta teofanía en tu vida, tú puedas verlo, puedas escucharlo. Muchas veces a Dios se le ve cerrando los ojos y después, dejándote iluminar por Él, mover por Él, arregles ese problema, esa montaña, bajes, testimonies lo que Dios ha hecho en tu vida y así conviertas lo que un día fue un problema en un medio de evangelización. Un saludo muy cordial, soy el Padre Mujica y nos escuchamos próximamente. Hasta luego.